Ya empieza Segunda División y con ello ya empieza el Fantasy. Por eso hoy os traigo mi predicción de la jornada, por qué bloques apostar y mi 11 ideal. Esto es Informe Hipertensión. Buenos días y buenas tardes a todos, hoy estamos en un nuevo vídeo y hoy estrenamos en el canal la nueva sección enfocada en la segunda división española, el informe hipertensión. En esta sección os voy a introducir y os voy a explicar rápidamente de qué va a ir y básicamente yo os voy a analizar toda la jornada, os voy a decir mi predicción y el resultado que yo creo que puede acabar. Básicamente no acertaré casi ni una porque ya sabemos cómo es la segunda, que siempre el resultado es el menos obvio, y luego también recomendaré a términos fantasy por qué bloques apostar en cada partido. Y después, ya una vez visto todo eso, os plasmaré el mejor 11 posible con un requisito muy interesante, que solo puedo poner uno por partido. O sea que son 11 partidos durante la jornada, pues uno por posición. La verdad es que me ha costado bastante porque tengo que hacer muchas cábalas, porque hay veces que tú quieres poner un defensa pero los tienes cubiertos con otro partido, y la verdad es que me ha quedado un 11 bastante guapo. Luego lo veremos y os lo presentaré. Pues bueno, ya una vez explicada la sección, me gustaría que cuando finalizas el vídeo o tal, me hicieseis un poco de feedback de qué os parece, si podría meter algo más en este análisis y esta previa de jornada, o algún tema más a tratar en el informe hipertensión. Y bueno, antes que nada agradecer todo el apoyo de esta semana, que también he subido ya 2 vídeos preparatorios para la jornada 1 de Primera División, que hemos repasado primero analizando la jornada, predicción, bloques recomendados de cara a los partidos y también esos jugadores que yo pienso de cada partido que nadie comenta pero que pueden hacer un gran encuentro. Y nada, mañana también tendréis los mejores por posición. Os subiré un vídeo por cada posición, en plan, los mejores porteros, los mejores mediocentros, los mejores defensas, los mejores delanteros. Y la verdad es que con todo esto os doy las suficientes herramientas y os doy mucha información para que podáis prepararos de la mejor forma posible vuestras ligas fantasy. Y bueno, como ya sabéis que tengo en todos los vídeos ahí la bandera del Castellón, soy del Castellón. Y como no, he sufrido mucho esta segunda división, primera ref, tercera, que también hemos estado hace bastante poco. Y bueno, la verdad es que es una segunda división que suelo consumir mucho por mi equipo, y también es una liga que me parece muy interesante y muy divertida de seguir, más que nada por los resultados muy locos, por esos jugadores que se destapan y que después tienen mucho peso en primera división, y poder también anticiparte cada año a esos jugadores que la revientan en segunda, que tú les ves una proyección bárbara a primera. Me acuerdo, por ejemplo, un ejemplo ahora mismo que fue, por ejemplo, en Castellón, en primera ref Cochorasvili, que una cesión del Levante que aquí la reventó. Y mira, yo ya sabía que ese jugador, con un colega del Valencia, le decía, este tío tiene tablas para jugar en primera de largo. Y mira, se asentó en el Levante, ha dado el salto al Sporting de Portugal y ahora creo que tiene interés en Sevilla de ficharle. Así que para que veáis que la segunda división es muy interesante, y también las categorías inferiores españolas, porque salen auténticos jugadorazos. Y bueno, ya he hecho la introducción, vamos a entrar en materia. Y bueno, empezamos primero comentando el primer partido, la Real Sociedad B Castellón. Un partido que el año pasado fue muy loco. Aquí creo que en Castalia, me acuerdo perfectamente, fue un 5-4 y allí perdimos. O sea, partidos muy locos, de muchos goles, dos propuestas muy ofensivas, tanto los del filial de la Real como el Castellón. Así que un partido para empezar la jornada y para empezar la segunda muy entretenido y muy divertido de ver. Lo que sí que nos divertido es para los que somos de esos equipos, yo creo, porque, bueno, la Real B, bueno, también tendrá afición, pero no es como un equipo, al ser como no es el primer equipo, pero para nosotros, los que somos del Castellón, la verdad es que un partido para patir, ¿no? Que se suele decir. Y bueno, mi predicción de resultado, yo creo que este año podremos, o eso espero también un poco con el corazón, podremos intentar ganar allí. Y por eso pongo un 2-3. Obviamente veo un partido de goles, obviamente yo creo que va a ser el mismo guión de partido, pero yo creo que el Castellón se ha reforzado mejor y tiene más mimbres defensivos. Con la incorporación de Juanjo Nieto te da más estabilidad para poder suplir a Mellot, que también puede jugar de central. Sí que es verdad que el Viñani, por ejemplo, se ha roto el ligamento cruzado, así que no estará, y veremos a ver qué defensa plantea el bueno de Pablo Hernández, si pondrá a Alberto, si pondrá a Agustín Sierra, si pondrá a José Albert. Veremos a ver
qué tal. El que tengo fijo seguramente va a ser Alberto, 100%. El lateral derecho yo creo que Mellot, pero bueno, más entrando en nombres propios porque a veces es mucho hablar por hablar y más en segunda división porque los 11 suelen cambiar mucho. O sea, para quien no haya jugado alguna vez y para los que hayáis entrado nuevos con la liga oficial que ha abierto ahora Hypermotion, es muy complicado dar con jugadores que jueguen siempre. O sea, tener jugadores que tú sepas que van a jugar, yo los tendría muy valorados y siempre los tendría en cuenta en mis equipos. Eso es un tip que os doy, porque en segunda, si ya en primera a veces es complicado acertar el 11, en segunda ni te lo puedes imaginar. Y más el Castellón suele siempre tiene unos jugadores, por lo menos el año pasado, que siempre han jugado casi todo, como por ejemplo Alberto, Barry, Mellot, Matis, que Matis este año al fichar a Saipi veremos, y también por ejemplo Cala, que ha salto a primera división en el español, Zipenga cuando estaba bien también jugaba siempre, Cámara, pero bueno, para que veáis que de 11 jugadores, igual son 6 fijos y 5 que van rotando. O sea, por eso os recomiendo mucho en todos los equipos tener muy claro qué fichas y qué piezas son clave y que suelen jugar para tenerlos en cuenta en tu equipo. Y bueno, pues claramente el bloque que recomiendo son el ataque del Castellón. También alguna pieza suelta del Real B, pero la verdad es que por nombres no sé por quién van a apostar. El Castellón sí que yo tendría varios nombres en la lista, como por ejemplo Camará, como por ejemplo Pablo Santiago. Álvaro García, por ejemplo, no ha hecho para nada mala temporada. Íñigo Córdoba, Raúl Sánchez, yo creo que este año puede reventarla. Esos perfiles de Castellón, yo la verdad es que los alinearía y sabiendo también la alineación, es muy, muy interesante tener jugadores del Castellón. Yo creo que es clave apostar por el primer partido de jornada porque tenemos los 11 confirmados. Y eso la verdad es que da mucha tranquilidad a nivel fantasy. El siguiente encuentro, el Andorra-Ceuta, un choque yo creo que bastante equitativo en cuanto a nivel, o sea, dos propuestas de juego también el Ceuta bastante ofensiva y el Andorra también bastante ofensiva. Tenemos que ver también el Andorra este año a ver qué tal le sienta, que yo no sé si van a poder conseguir la permanencia. Me parece que se han desprendido de nombres bastante importantes y los refuerzos a lo mejor a priori no parecen ser de gran calidad. Sí que es verdad que siempre nos sorprenden jugadores. Yo me acuerdo el año pasado, por ejemplo, Cerda fue impresionante. Y la verdad es que el Ceuta, por ejemplo, también es otro tipo de equipo, que suele fichar más por nombre que por jugadores que pueden tener mucha progresión. Así que para mí este partido es de un claro empate a goles. Puede ser un 2-2, un 1-1, pero yo apuesto más por el 1-1. Sí que es verdad que la Andorra, por ejemplo, ha fichado a Pau López en portería. La verdad es que un porterazo de mucho nivel, que yo creo que la Andorra le va a dar mucho. Y tenemos que ver también esa solidez defensiva. Yo iba a apostar igual por un 1-0 de la Andorra, un 0-0, pero veo que el Ceuta también tiene mucho gol y nos lo demostró el año pasado. Por eso en este encuentro yo recomiendo medios del Andorra sobre todo. Esto no significa que solo recomiende un bloque, sino me parece el bloque más interesante. ¿Por qué? Porque los mediocentros del Andorra suelen ser generadores de juegos natos, ya no solo por lanzar balones a Jordi Cano que lo han fichado del Europa, sino también por esos perfiles que pueden generar mucho juego, tanto a balón largo como filtrar pases, y eso en puntos estadísticos en cuanto a centros y pases clave puede ser muy interesante. También es verdad que, por ejemplo, si hay muchos goles, tampoco les perjudica tanto como un defensa, y también yo creo que tiene más proyección a puntos que a lo mejor un delantero que si no marca se queda muy escueto. Por eso yo apostaría sobre todo por medios del Andorra. Pasando al siguiente encuentro, el Oviedo-Granada. Ya os he saltado el resultado, pero bueno, el Oviedo-Granada yo veo un Oviedo muy favorito, un Granada que el año pasado nos dejó dudas, un Granada que fue de menos a más y tuvo tramos muy intermitentes, de un equipo que se le presuponía bastante favorito, igual no para ascender, pero para estar ahí arriba. La verdad es que fue un equipo que le costó adaptarse a segunda división. Todos los recién descendidos del año pasado les costó un montón y eso también puede ser para estos de primera división. Lo que pasa que veo muy fuertes los tres que han bajado este año, tanto Mallorca, Oviedo como... Ahora no me saldrá el nombre. Tanto como Girona, les veo claros candidatos al ascenso, la verdad. Ya no solo por nombres, sino por propuestas de juego que igual se puedan adaptar mejor a esta categoría que las que han bajado. Yo creo que el Girona tiene un planteamiento de juego muy de tenencia de bola y con nombres propios que aún nos ha desprendido, como Banat, Sigankov, que yo creo que al final saldrán, Arnau Martínez. Pero el Oviedo igual, el Oviedo mantiene a Scandei, mantiene varios perfiles muy interesantes que yo creo que además en Oviedo se pueden hacer muy fuertes.
fuertes. Por eso yo veo un all-in para el Oviedo. Yo creo que podemos apostar por cualquier perfil del Oviedo y después ya verás que este partido lo gana el Granada 3-1, ¿eh? Esto lo tengo totalmente claro, lo voy a agafar bastante. Pero bueno, también es las impresiones de... Y después, la semana que viene, me pasaréis seguramente mi correspondiente falta de un resultado que me he lanzado que esto será totalmente contrario, pero bueno, también hay que jugársela y es lo divertido. Luego también en comentarios me podéis decir vuestra predicción de resultado y a ver quién acierta más por aquí por el canal. Y nada, la verdad es que poco más tengo que decir, veo que podemos alinear cualquier pieza del Oviedo y de Granada pues alguna ofensiva yo sí que iría a por ellas. Igual no me metería en defensivas y tal, por si acaso el Oviedo le da por golear. Pero bueno, con un Scanday que si mantiene el nivel que tuvo el año pasado, la verdad es que va a ser complicado, muy complicado marcar en el Tartier. La verdad es que, por ejemplo, el Oviedo me parece muy interesante la contratación de Villahermosa, que yo lo he visto aquí mucho en Castalia, y me parece un jugadorazo con una calidad tremenda y un añazo en el Andorra brutal, donde casi entre asistencias y goles hizo 20 aportaciones a gol para un interior. La verdad es que una auténtica locura. En el Cádiz-Celta veo un 1-1, un partido también como el Andorra-Ceuta que veo muy de tú a tú, un Celta B que hemos visto por ese añazo que han hecho en primera ref, un conjunto muy ofensivo y un Cádiz que se está haciendo muy buenos los partidos y sobre todo el año pasado donde sufrieron un montón, que ojalá puedan tener más solvencia y puedan por lo menos una permanencia holgada, que yo creo que los de Cádiz, ya solo por la ciudad, por la afición y todo, es un equipo que debe aspirar también a promoción, ¿no? La verdad es que un Celta de B que yo creo que te puede hacer daño porque son equipos los filiales donde no tienen nada que perder, y eso la verdad es que para un Cádiz que le cuesta generar juego y que tiene que ser propositivo, que dudo que a lo mejor por el enfoque de juego del Celta B le cueste, veo un empate a goles, la verdad. Igual el Cádiz sí que puede a lo mejor marcar ese primer gol y hacer un buen cerrojo y que el Celta le cueste mucho meterle mano al Cádiz, pero yo veo este partido y yo me lanzo un 1-1. Por eso yo apostaría sobre todo por el ataque del Cádiz. Yo creo que tiene mucho fuelle arriba el Celta B, que Hugo González hemos visto que ya está en dinámica de primer equipo, si no igual pondría como favorito al Celta B, pero yo creo que el Cádiz igual no ha tenido esa solvencia defensiva que le ha hecho famoso y le ha hecho fuerte y le ha conseguido promociones a primera división y donde ha sido un gran equipo. Sí que podría ser perfectamente un 1-0 del Cádiz, la verdad. Me he tirado un 1-1 porque esta mañana lo veía así, pero igual ahora os cambiaba resultados porque son equipos todos muy... Segunda división son partidos muy de tú a tú, dos partidos que todo puede pasar, pero para mí tiene mucho factor y pesa mucho el tema localía. Lo malo es el tema de los visitantes, que les da igual dónde jugar porque aunque jueguen en casa no es que tengan mucha afición, entonces le da igual qué contextos y encima estos contextos en campos así grandes se pueden crecer para poder exhibirse. Ten en cuenta que son jugadores que no quieren su techo sea el Celta B, sino dar ese paso al primer equipo o dar otro paso a otro equipo grande, a un primer equipo top. Después pasamos al Mallorca-Valladolid, un recién descendido de este año contra un recién descendido del otro año. La verdad es que un Valladolid que le costó mucho adaptarse a segunda división tras su bajona en primera. Un Valladolid que ni funcionaron los fichajes y estuvieron muy molestos desde el Zorrilla. Yo la verdad es que estuve el año pasado en el Zorrilla, la verdad es que ambientazo y un campazo espectacular. Estuve en el Valladolid-Castellón, un partido donde la verdad es que ganamos con mucha solvencia, un golazo de Zipenga brutal, de los mejores goles que he visto yo en directo, y la verdad es que una salida muy interesante, y me encantó también hablar con la gente de Valladolid, muy maja la verdad, y me llevé muy buena impresión de los buenos de Zorrilla. La verdad es que campazo, ciudad donde comimos de puta madre, y la verdad es que muy un equipazo que debe de estar en segunda o en primera perfectamente. Y también un Mallorca que el año pasado nadie se esperaba que iba a bajar por los nombres que tenía. Un Mallorca que ha conseguido mantener en segunda muchos nombres importantes como Raillo, Valgen, Pablo Torre, o sea, Sergi Darder, o sea, tiene un auténtico equipazo. Para mí, por nombre, seguramente es el equipo más potente de segunda junto al Girona. Y
más que el partido que hicieron de pretemporada contra el PSG, que le ganaron 3-0, sí que es verdad con muchos condicionantes, pero hostia, que gane un Mallorca 3-0 al PSG no se ve todos los días. La verdad es que yo veo un Mallorca muy fuerte y un Mallorca que en casa va a costar mucho en Son Moix. Por eso veo también, nos podemos tirar un all-in claro al Mallorca. Sí que es verdad que el Valladolid te puede meter un golito perfectamente, no está haciendo para nada mala pretemporada el Valladolid, así que la verdad es que podría haber una sorpresa, o un empate a goles, o que dé la sorpresa al Valladolid y que gane. La verdad es que esto me lo he tirado por tirar, pero la verdad es que el Valladolid me parece que alguna pieza atacante podemos meter porque me parece interesante. Y por eso, si pongo un 3-0, es que vamos a apostar por cualquier pieza del Mallorca sin ninguna duda. Un Martín Valle, un Sergi Darder, un Adrián Fuentes, un Pablo Torre, yo creo, Lubumbo, que yo creo que lo va a reventar este año. O sea, podemos apostar por cualquier perfil. De Valladolid sí que tendría más cuidado a temas defensivos por si el Mallorca le da por golearte, así que esa sería mi lectura. Ahora pasamos al siguiente partido, Eibar-Tenerife, donde yo pronostico un 1-0. Ya sabemos que Ipurúa es muy difícil meterle mano al Eibar, es muy complicado, se hicieron muy fuertes el año pasado y siempre ha sido un campo muy difícil, así que yo creo que este año va a empezar igual. Yo creo que un Tenerife que le faltan mimbres arriba por nombre, porque igual no son jugadores que tenga yo tan vistos y tal. Si hay algún chicharrero que me puede comentar y decirme qué espera de este Tenerife este año, estaría muy bien. La verdad es que comentase mucha gente en muchos equipos para poder decir qué jugadores pensamos que puede jugar. Puede ir muy bien este vídeo para tema foro de alineaciones o jugadores que podemos poner. La verdad es que estaría muy guay. Y eso, la verdad es que el Tenerife es un equipo que me apetecía mucho verle en segunda porque debe estar en segunda, un equipo con muchos años en primera y un equipo muy, muy grande. Y Eibar también, un equipo que los últimos años estuvo muchos años en primera consecutivos y un equipo que siempre tiene buenos equipos, un equipo que siempre te plantea y siempre es competitivo. Igual sí que le puede faltar algún ataque, pero defensivamente y más en su casa son un auténtico cerrojo, así que yo sobre todo apostaría por el Eibar. Sí que apostaría por el Eibar en general porque me parece que cualquier pieza del Eibar puede ser muy interesante, desde una Arbilla hasta un Perú Nolascoain si juega, un Martón, en plan me parece como diferentes perfiles muy interesantes. Iba a decir Corpás, pero Corpás creo que se ha ido al Albacete. O sea, me parece un fichajazo. Es que Corpás siempre al Castellón nos ha metido un meneo impresionante. Parecía Messi. Y bueno, el siguiente encuentro, Burgos-Córdoba. Un partido también muy parecido al anterior, aunque el Córdoba sí que creo que tiene más argumentos ofensivos que el Tenerife, pero el Burgos era y es, y yo creo que va a seguir siendo, uno de los mejores locales en términos defensivos. El año pasado creo que el Burgos le ganó al Córdoba 4-0 en casa, no creo que se repita una goleada, pero sí que creo que se repita, por ese gran nivel que tiene Cantero, esa portería a cero. Yo creo que el Burgos va a seguir esa propuesta de juego de arriba para abajo, en plan de tener una gran filosofía defensiva y los partidos cerrarlos con un gol, dos y después intentar que se juegue lo mínimo posible por esa calidad que tienen atrás. Y también un campo en Burgos, un campo muy difícil de visitar, más en invierno. Ahora en verano sí que es bastante más apacible, pero en invierno la verdad es que es un campazo donde hace mucho frío y donde cuesta mucho para determinados equipos. Y más, por ejemplo, los canarios que están acostumbrados al calor. Y bueno, tampoco he puesto más goles del Burgos porque después de la marcha de Ferniño hay que ver cómo se incorpora al Burgos y qué perfiles coge. Íñigo Córdoba también se ha ido, así que hay que ver cómo el Burgos arriba se refuerza. Yo creo que seguramente tiene que buscar igual, por ejemplo, el fichaje de Grajera me parece un fichajazo tremendo que va a poder ordenar ese centro del campo. Así que me parece un equipo muy, muy interesante el Burgos, que ya hizo un añazo el año pasado que no llegó a promoción por nada y menos. Y la verdad es que confío bastante. El Córdoba igual, el Córdoba un equipo de Aina que siempre ha sido de lo más vistoso en segunda división. Un equipo que en primera ref también ascendió con el Castellón a segunda y en segunda casi que parece que llevemos los mismos pasos. Y la verdad es que los buenos de Córdoba, por lo menos al Castellón, nos suele costar un montón ganarles. No les ganamos ni a tiros, ni aquí, ni allí, ni nada. Así que la verdad es que el Córdoba, un equipazo. Por eso, por lo que os estaba diciendo antes, veo sobre todo apostar por lo que funcionaba el año pasado, la defensa del Burgos y portería del Burgos. Cantero igual lo veo el mejor portero para apostar por él y la defensa también. La verdad es que sobre todo iría por esos perfiles. Después del Girona-Leganés yo creo que va a ser el partido con más goles. Yo creo que el Girona tiene un despliegue de fútbol tremendo, tiene gol, tiene jugadores
Brian Hill, por ejemplo, que han jugado competiciones europeas, o sea, tiene un auténtico equipazo. Yo creo que el Girona está haciendo un equipo para subir, para hacer trampolín, o sea, casi ni tocar segunda división y salirse este año. Yo creo que el Girona y el Mallorca se van a escapar de segunda y van a ser muy, muy favoritos. Luego hay que ver cuando ruede la bola qué tal se les da, porque aquí sí que es verdad que en segunda hay equipos que se cierran atrás o los partidos se hacen muy largos, campos donde aprietan mucho, o sea, no es nada fácil jugar en segunda y lo han podido ver tanto Valladolid, Leganés que bajaron el año pasado, que el Leganés estuvo a punto de descender. O sea, para que veáis lo complicado que es. Igual que el Almería, que tiene equipazos todos los años, lo que le está costando volver a primera. Así que aquí nadie regala nada. En segunda son partidos muy locos, partidos donde no locos de goles, algunos sí, por ejemplo los de Castellón suelen ser muy locos, pero partidos donde tú vas muy de favorito y te vuelves a casa con la cara pintada, la verdad. Es que esto lo hemos visto infinidad de veces. Yo me acuerdo del partido, creo que fue del Sporting que jugó contra el Albacete, creo que iban 4-0 y después en la segunda parte le empataron un 4-4, creo que era 3-0, una auténtica locura. Yo eso no he visto en mi vida que te remonten ahí un empate, que la verdad es que los de Gijón yo creo que estarían ahí en el Molinón diciendo, bueno, tenemos el partido ganado, te vas igual y dices, me salgo 10 minutos antes. 10 minutos antes, si te van a meter, si te meten 2 goles en un minuto, la verdad es que son partidos para el espectador neutro, son la hostia. Claro, para los aficionados, la verdad es que son bastante sufridera. Pues lo que estaba diciendo, veo sobre todo el Girona una propuesta de ataque muy, muy ofensiva y no he puesto que mantenga la portería a cero porque hemos visto en pretemporada donde el Girona está muy, muy débil atrás. Un equipo donde concede muy fácil y yo creo que también tiene que mejorar en ese aspecto. Y por eso, sobre todo, recomiendo ataque del Girona. Recomienda a Brian Hill, a esos perfiles arriba van a si se queda, sería un fichajazo para segunda descomunal. Así que, sobre todo, recomiendo eso. De Leganés algún perfil también me parece interesante, pero sobre todo, ataque del Girona. El siguiente encuentro, Las Palmas Albacete, un partidazo, un equipo que estuvo a punto de ascender contra otro que hizo también un añazo y un Albacete que se está reforzando muy, pero que muy bien. Y un Las Palmas también. Las Palmas que encima Jeff T. Betancourt se va a ver las caras contra su ex equipo. Así que aquí os lanzo una posible ley del ex. Y mi resultado sería un 2-1. Yo creo que Las Palmas se va a poder llevar este partido ya no solo por el factor localía, sino porque creo que tiene mejor equipo. Y el Albacete, la verdad es que es un equipo muy peleón, un equipo que nunca da el partido por perdido y un equipo que te las puede ingeniar de cualquier forma. Y la verdad es que el Albacete siempre suele ser un rival muy duro. Yo creo que Las Palmas tiene más argumentos, por eso le doy como un poco ganador, pero perfectamente pues un 2-2, un 1-1, un 0-1 si el Albacete o un 1-2. La verdad es que este partido puede pasar cualquier cosa. La verdad es que es un partido donde yo no me metería con bloques defensivos ni de uno ni de otro porque puede ser un empate a goles. Así que yo sobre todo apostaría por el ataque de Las Palmas. Yo creo que Las Palmas genera mucho volumen arriba, ya no solo porque materialice las ocasiones, sino ya solo por regates, llegadas al área, chutes a puerta, nos puede dar muchos puntos. Así que yo sobre todo apostaría por eso. El siguiente partido, Sporting Sabadell, yo creo que los del Molinón se lo van a llevar 3-1. Ya lo estaba diciendo, no me quiero repetir, pero puede pasar de todo. Esto es mi pedrada. Yo creo que el Sporting también se ha reforzado bien. Después de la marcha de Dubasín tenemos que ver a ver qué más fichan, pero por ejemplo Guillamón me parece un fichajazo. Y el Sabadell, que un poco incógnita, ¿no? Un Sabadell que tenemos que ver a ver si ficha algún nombre propio con más potencia. Así que yo a priori doy de favorito al local. Veo un Sporting que mantiene a Otero, que me parece un perfil muy interesante, que te puede marcar muchos goles, y ya lo hemos visto. Así que yo creo que tras la marcha de Ubasín sí que lo van a sentir, lo van a echar mucho de menos al pingüino, pero también es verdad que te ha dado millones que tienes que poder reforzarte. Y por eso veo favorito al Sporting. Y por eso doy, sobre todo, favorito al ataque del Sporting. Hemos visto un Sporting que es un equipo muy ofensivo y un equipo que encuentra portería fácilmente, sobre todo en casa, y un equipo donde, por ejemplo, el Castellón el año pasado nos metieron 4. La verdad es que un equipo que tiene mucha eficacia arriba y perfiles muy, muy potentes que yo creo que le lastra un poco esa solidez defensiva en diferentes tramos de la temporada y esa irregularidad. Si consiguiesen mantener o si jugasen todos los partidos en casa, la verdad es que el Sporting yo creo que habría subido hace años.
Las que en Molinón es un estadio que aprieta, uno de los mejores estadios de España. Estuve el verano pasado, impresionante el Molinón. Y la verdad es que un campazo que para los buenos de Sabadell empezar en Gijón, la verdad es que bastante complicado para los arlequinados. Y como último partido de la jornada, Almería-Eldense. Cerramos la jornada 1 con un partido muy interesante. Una Almería que es un equipo bastante potente, donde ha conseguido mantener perfiles muy interesantes, como uno de los mejores jugadores del año pasado, Sergio Arribas. Y la verdad es que una Almería que tiene buenos jugadores en todas las partes del campo. La verdad es que es impresionante el proyecto de los de Almería, y la verdad es que un campo difícil de visitar. Hemos visto que creo que al final no sé si se han realizado las reformas del estadio por aproximar más las gradas. No lo sé muy bien, no estoy puesto al día, pero por si alguien me lo puede contestar, eso me parece un factor plus para poder ser un campo aún más difícil de visitar. Es que el Dense una salida también muy complicada para un recién ascendido como los de Sabadell. Y por eso veo en este partido un 2-1. Yo creo que va a ser un poco partido trampa, donde el Dense tiene fuelle arriba y en transición te puede hacer mucho daño, contra una Almería que igual puede ir muy de favorito y dormirse, y el Eldense ponerte las cosas complicadas. No digo que puede ser una goleada de la Almería, porque posiblemente pueda ser porque es muy favorito, pero hay que tener cuidado con estos equipos que a priori vas en frío y vas pensando con una pretemporada, a lo mejor que no has hecho muy fuerte y dices gano fácil, y la verdad es que el Eldense te puede complicar mucho las cosas. Y por eso sobre todo ha puesto ataque de la Almería. Sí que es verdad que sí que pondría cualquier perfil de la Almería a priori, porque me parece muy interesante cualquier línea, porque suelen ser muy estadísticos en casi todas las posiciones, pero tendría un poco de miedo, por eso no he puesto Solín de la Almería, por ese posible gol que te puede cascar el Eldense. Y bueno, aquí dejo mi predicción de resultado, le podéis hacer captura de pantalla para pasarme facturitas después, pero bueno, también es un poco un juego de jugársela, y también la recomendación es lo más interesante. Más que nada es más interesante lo que os recomiendo por posición, porque yo creo que a nivel fantasy es lo más interesante que lo que viene siendo el resultado. Y bueno, ese es el resultado, y vamos a pasar ahora con lo que os comentaba en la introducción. He hecho como un juego de hacer el mejor 11 posible para la jornada con una única premisa. Solo puedo poner un jugador por partido, no por equipo, por partido, como son 11 partidos, o sea, 11 jugadores. Y aquí lo tenéis. La verdad es que ha sido una comedura de bola, porque tenía que hacer varios miembros y quería poner sí o sí varios perfiles, pero bueno, os lo relato y os digo por qué he puesto a cada uno. Aaron Scandell me parece de los mejores porteros de cara a la jornada, y de los equipos donde tiene más posibilidad de hacer portería a cero. Sí que es verdad que juega contra el Granada, que es un equipo que te puede complicar las cosas, pero Aaron Scandell ya nos ha demostrado, y sobre todo en casa, ser un portero con muchísimo trabajo, muchísima eficacia, y para mí el gran portero de la segunda división. Ya fue la revelación el año pasado, y en segunda se tiene que salir. Después, defensa de tres, he puesto a Sierra, Arbilla y Valgen. Sierra porque es el Burgos, y el Burgos para mí en casa sobre todo es de los mejores equipos locales en cuanto a solidez defensiva, así que no he dudado en poner a Sierra. La verdad es que el año pasado hizo números brutales, y yo creo que este año puede seguir igual. Arbilla también lo he puesto porque el Eibar también es de los mejores locales de la liga y con una probabilidad alta de portería cero, así que el bueno de Arbilla me parece una opción de las mejores para la jornada. Y también Martin Valgen. Sí que es verdad que del Mallorca había muchos nombres muy interesantes. Sí que es verdad que, por ejemplo, del Burgos y Eibar sí que tenía ya muy claros que quería poner a los defensas. Pero, por ejemplo, Oviedo y Mallorca he optado porque, aparte que veo también perfiles interesantes de otros partidos más ofensivos, sí que es verdad que el Mallorca tiene posibilidad de portería cero. Y así que he puesto al bueno de Valgen, porque la verdad es que en términos estadísticos en primera división fue de los que más despejes hizo en todo el año, y yo creo que en segunda se puede salir aún más. Ten en cuenta que el juego en segunda es mucho más buscado a balón parado y a muchos centros, entonces aquí se puede salir totalmente. Después de centro del campo he puesto a Solozábal, a Rivas, Brian Hill y Suso. Diréis, Solozábal, sí, del Andorra, ¿contra qué juega el Andorra? Contra el Andorra Ceuta, la verdad es que me ha parecido un partido muy complicado de elegir perfil. Sí que es verdad que quería optar por Jordi Cano, el delantero que tengo mucho hype de verle, que hizo un añazo en el Europa, pero la verdad es que por delanteros prefería optar por otros perfiles. Sí que es verdad que, por ejemplo, del Sporting podría haber elegido a un mediocentro que hay muy interesantes como Alex Corredera, o de Las Palmas podría haber cogido un mediocentro que también hay muy interesantes como Kirian Rodríguez, pero bueno, Solozábal viene a hacer una buena
pretemporada y yo creo que puede hacer un muy buen partido. Yo creo que es de los perfiles que yo creo que tenemos seguros que puede ser titular. Ahora vendrá alguno de Andorra y me dirá que no jugará, pero bueno, me he tirado aquí mi triple con Solozábal y a ver qué tal va. Después Arribas, que poco hay que decir de él, uno de los mejores jugadores de la temporada pasada, sino el mejor, y la verdad es que la pieza clave que hace que pase todo el ataque del Almería. Con 2 ratos buenos que tenga Arribas, te hace 2 asistencias y te hace un gol. La verdad es que es un jugador descomunal, con calidad más que suficiente para primera división y que consigue retener a Almería. Que es todo una barbaridad. Después también Brian Hill, que también me parece un jugadorazo de otra categoría, que yo creo que en segunda, en términos estadísticos de regate y todo, se puede salir. Y yo creo que tiene un partido en casa donde puede brillar. Ya no solo marcando goles, sino por lo que estaba diciendo del volumen estadístico en cuanto a regates, que da muchos puntos en las diferentes plataformas. Y luego del Cádiz me tengo que quedar con Suso. Sí que es verdad que quería meter a Iceta porque le tengo mucho hype por ese añazo que hizo en el Mirandés, que este último año por lesiones y tal no ha podido contribuir tanto en el Athletic, pero al final me he quedado con el mediocentro de Suso. Suso no ha hecho mala pretemporada, yo creo que tiene que ser, después de un año pasado bastante difícil, yo creo que este año tiene que dar un poco ese salto y ser ese líder que necesitan los gaditanos, así que la verdad es que puedo apostar por Suso y la verdad es que me apetecía apostar por él y traéroslo. Y después la línea de 3 de arriba, los 3 atacantes, he puesto a Jefté, Cámara y Otero. Jefté lo he puesto sobre todo por la ley del ex, lo quería meter sí o sí, yo creo que va a mojar, pondría casi la mano en el fuego, pero bueno, mojarte en segunda división es hablar por hablar. La verdad es que dentro de lo que hay me parece los mejores delanteros posibles y la verdad es que confío mucho en Jefté y yo creo que este año con esos jugones que tiene en segunda línea Las Palmas se puede salir en cuanto a goles, que no sorprenda nada que sea de los máximos goleadores de la categoría. Después pasando con Usman Cámara, me parece uno de los mejores 9 también de la categoría. Sí que es verdad que ha sido un poco irregular y un poco criticado en Castalia por partidos donde le ha costado mucho ver puerta y entramos donde ha sido muy fallón, pero en mi gusto ha sido un poco más criticado de la cuenta. Me parece un delantero que es muy difícil encontrar delanteros donde te hagan casi 15 goles el año pasado, y la verdad es que un delantero que yo creo que va a ir a más. Yo creo que un año entero siendo el delantero titular, este año ya parte como uno de las grandes estrellas del conjunto albinegro, y yo creo que Cámara, siendo uno de esos perfiles que sabemos que va a jugar 100%, yo lo pondría sin ninguna duda. Yo creo que si hay un gol del Castellón, seguramente lo materialice el bueno de Usman. Sí que es verdad que tiene otros muy buenos jugadores en segunda línea, como Antonio Gala, que tengo muchas ganas de verle. Raúl Sánchez, yo creo que está bastante enchufado. Pablo Santiago, como os comentaba antes. Rego, que le tengo mucha esperanza, que le he visto muchas cosas. Hay infinidad de nombres en el Castellón muy interesantes, pero sobre todo Cámara, me quedo con él. Y por último, terminamos el 11 de la jornada 1. Acabamos con Otero. Me parece el killer de Gijón, me parece el delantero que tiene que marcar goles y materializar las jugadas del Sporting, y como prevé un partido de goles contra el Sabadell, la verdad es que creo que Otero puede ser de los mejores jugadores fantasy de la jornada, y no lo digo lo digo sin ninguna duda. Me parece que todos los nombres que os traigo los podemos alinear totalmente. He traído nombres y también quería hacer este juego de poner uno por partido porque así me tengo que mojar en algunas posiciones. Sí que es verdad que del Almería hay más perfiles interesantes, del Mallorca no me quiero repetir porque es muy obvio, pero también es esas cábalas, y a ver qué 11 hacéis vosotros. La verdad es que es bastante complicado. A ver qué 11 hacéis vosotros, os quiero ver por comentarios y os invito a que me los enviéis. Y así podemos comentarlo todos. También si queréis mandar vuestra predicción, también sería muy interesante para ver cuando acabe, pasar las facturitas y ver si alguien ha acertado más que yo. Que yo creo que igual nadie acertamos nada, pero bueno, yo creo que alguno igual sí que se me da, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por quedaros hasta el final. Os quiero leer también en comentarios qué os ha parecido la sección y cómo os parece este tipo de vídeo semanal hablando de segunda división, que como se ha hecho la Fantasy oficial, ha dado abertura a Liga Hypermotion, creo que más gente se puede animar a jugar segunda división, y también para los que jueguen en Fantasy Marca, en Vivenger, en Mister, en segunda división, aquí estáis invitadísimos. Y nada, muchas gracias por quedaros hasta el final. Y nos vemos la semana que viene. Y bueno, vídeos mañana de hablando de primera. Nos vemos la semana que viene pasando facturitas. Chao, 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 chao.